lo voy a seguir grabando y después lo subo, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Profe. Sí. ¿Escucho? Profe, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Sí, Juan. ¿Cómo te va, Juan? Decime. Bien, le quería hacer una consulta respecto al video muy enriquecedor, lo que hablaron los chicos, tanto Diana como compañero. A mí me quedó esa duda cuando ella habla de, poner el ejemplo, ¿no? De que el niño cuesta tanto entenderse con ese niño porque está en un momento del presente, o sea, actúa en el presente, y nosotros y los adultos siempre pensando en lo que va a pasar, en lo que viene y demás. O sea, ella lo menciona en el video y no me quedó tan en claro, o sea, en qué momento, en qué hace referencia. Sí, bueno, lo que hace, lo que plantea, me parece a mí, ¿no? Es, ustedes ayúdenme, pero yo lo que interpreto ahí es que ya hay un primer desencuentro ahí. A veces nosotros tenemos siempre la mirada en el objetivo, en el futuro, en el porvenir, y también tenemos que pensar que el pibe es un pibe en toda su realidad, en el presente, y que tenemos que dar cuenta de ese presente. Me parece que yo lo entiendo por ahí, justamente para dar lugar a que ellos hagan su propio camino, y que no sean, como dice Frigerio, rehenes de los antepasados. Hay un peligro muy fuerte, y esto se ha estudiado mucho en la historia de los adultos, de no soportar la infancia, de no soportar a los nuevos que vienen. Porque las generaciones nuevas que vienen nos están diciendo, vos te vas a ir, vos te vas a morir, y hay que bancarse eso. Y hay que bancarse que ellos hagan su propio camino. Que vos le des, seas la parte de la herencia, pero a la vez que ellos puedan hacer su propio camino. Que ellas hagan su mundo. O sea, le transmito mi mundo, como dice Aren, pero también le doy la posibilidad de que hagan algo nuevo con eso. Me parece que pasa por ahí. Siempre está el arte, yo digo, de contener, de dar un andamiaje. La palabra andamiaje a mí me gusta mucho en educación, un apuntalamiento, un holding, como dice Winnicott, pero a la vez para que no se caiga, para que no sienta que se caiga, para que no viva en la intemperie, para que pueda unir sus significados, pero a la vez dar lugar, ni la omnipotencia ni la impotencia, ¿sí? Ni la sujeción absoluta ni la libertad absoluta. Ahí está el oficio del educador, me parece a mí, con eso que decía Juan. ¿Estamos? Seguimos. Gracias. Decía lo suficientemente buena, no decía una buena, no decía una buenísima. Decía con tener necesidades básicas satisfechas. Winnicott, el sabio, dice, pero quiero hacer de esa herencia otra cosa. Pero un niño juega, no estoy, me escondo, buscame, encontrame, te echo, te traigo, andate, volvé. Presencia y ausencia, presencia, ausencia, presencia, ausencia, no cualquier presencia. La suficiente, la adecuadamente buena, la suficientemente buena, decía Winnicott, la que hace holding. ¿Qué quería decir? ¿Ustedes se dan cuenta de la sabiduría de Winnicott cuando se refería a lo que después Pierre Lanier va a llamar función materna? Winnicott, que descubre que un niño podría no querer vivir cuando no encuentra un buen recepcionista, cuando no tiene un interlocutor, un niño que no le alcanza para engancharse en la vida con tener necesidades básicas satisfechas. Winnicott, el sabio, dice: uno necesita un grande lo suficientemente bueno. Imagínense si hubiera dicho, él decía una madre, ¿no? No pensando en las mujeres, sino en el adulto que estaba ahí. Imagínense si Winnicott hubiera dicho, uno necesita una buena madre. Fritos todos, ¿se dan cuenta? Decía lo suficientemente buena, no decía una buena, no decía una buenísima. Decía aquella que puede tramitar la angustia del otro y sostenerlo. Aquella que puede calmarlo, que sirve para excitación, que el mundo entero no lo atraviesa porque aún no tiene continente para recibir al mundo entero en toda su brutalidad. En todo caso, entre grandes y chicos, la vida. Sobre las vidas quisiera volver al final. En todo caso, muchos tiempos en uno, como en las muñecas rusas. Uno las abre y encuentra otra y otra y otra, y en el fondo ya una chiquitita indivisible.
una que ya no va a dar lugar a nada más adentro. En todo caso, nuestros actos presentes, nos señala Pierre Bergogneau, no proceden de una causa cercana o próxima, esa que parece ser el origen de la cosa, sino que a menudo nuestros actos presentes dependen de un pequeño personaje olvidado o ignorado. Existe quizás una relación, sino una concordancia, entre los objetos y hechos diversos que componen el mundo y los estados sucesivos de lo que pasamos. A eso lo vamos a llamar las sombras, el telón de fondo. Recuerdan que cuando aparecieron los pintores retratando a los niños, los retrataban como grandes en miniatura. Y por lo general las pinturas tenían una iluminación, lo que sobre ese pequeño aparecía una sombra. ¿La sombra de quién? ¿La sombra de quiénes? La sombra de los grandes sobre los niños. Acerca de la sombra, el psicoanálisis había hablado cuando decía que la sombra de lo perdido caía sobre el objeto. ¿Recuerdan? Duelo y melancolía. Acá no se trata de la sombra de lo perdido, aunque hay algo de lo perdido en todo niño y en todo grande. A la sombra de los grandes porque venimos después, afectados por las filiaciones de sangre y sobre todo buscadores, quizás, de filiaciones simbólicas. No alcanza con el ADN para darnos identidad. Felizmente, para algunos niños hay algo más y otra cosa que el ADN de sus progenitores. Por suerte, para algunos niños hay algo más y otra cosa que la familia. En fin, es una compleja trama. Por supuesto, todos los aquí presentes tienen suficientemente buenas familias, muy buenas familias. La mayor parte del mundo, lo que no está en esta sala, solo tiene familias. Y las familias, como dice Bondalís, son las familias, el lugar de los secretos, el lugar de la endogamia, el lugar sobre el que pesa una cierta prohibición de saber. Venimos después afectados o marcados por las filiaciones de sangre y buscando y portando trazas de las filiaciones simbólicas a las que nos vamos identificando para decir yo. En fin, entre grandes y chicos, un día los chicos hacen acto de presencia. Desnudos, desvalidos o minusválidos, necesitan de los otros y se preguntan, ¿por qué los grandes han tenido niños? Las respuestas a esta pregunta, trabajadas particularmente por el grupo de psicoanalistas que pilotea Michel Grivinsky, son muy variadas y no son muy, digamos así, entusiasmantes, o son, digámoslo así, inquietantes. ¿Por qué los grandes se hacen chicos? Dice ese grupo en la voz de numerosos psicoanalistas. Porque los grandes necesitan un Mesías, alguien que venga a salvarlo, a sacarlos de este presente. Esto también lo decía la filósofa Hannah Arendt. Si esperamos de las nuevas generaciones que ellas arreglen el mundo, que nosotros dejamos hecho una calamidad. Los grandes hacen chicos porque necesitan testigos, a veces porque necesitan a los sacrificables. Y cuando uno mira la actualidad, parece que hay más de un niño puesto en el altar de los sacrificables. A veces por apuesta o por cálculo. Los grandes hacen chicos porque necesitan otros que se van a ocupar de ellos cuando aún sean más grandes. A veces necesitan salvadores y a veces hacen chicos como quien compra un bien de consumo, como si fueran una mercancía para hacerse valer, ¿no? Los niños deben dar a los padres, a ciertos padres, un placer comparable, dicen algunos, al de otras mercancías. En fin, hacen por todo eso, pero a la vez también hacen a veces porque desean hijos, porque los quieren, porque están dispuestos a dar un lugar. En todo caso, hagan lo que hagan, como diría Hegel, los padres cuando contemplan a la infancia, lo que contemplan es su propia supresión. Esto es lo que los inquieta, esto es lo que los altera. Esto quizás sea lo que explica por qué a veces no soportan verlos. En fin, hacen ahí, chicos. A veces los hacen como objetos narcisistas, a veces los hacen para volverlos esclavos. Ustedes saben, en Haití, pero no solo, yo había estudiado durante mucho tiempo una figura que el psicoanálisis proponía para pensar la relación entre grandes y chicos, que tomaba una vieja expresión del creol. La expresión es reste avec. Reste avec es una expresión criolla que viene de dos palabras francesas, reste avec, quédate con. Durante mucho tiempo estuve convencida que esto era una noción teórica, que en efecto los grandes se hacían chicos para que los chicos se quedaran con los grandes, solo que en Haití el reste avec son los niños reales, vendidos o regalados a otras familias, a cambio de que estas otras los alimenten. Y esa es la voz de la despedida, que un padre le dice a un niño al que deja en una familia con la cual pacta que ella lo alimentará a cambio de los servicios de personal doméstico que el niño va a ocupar en la familia. Y el grande dice, reste avec, quédate con, ¿no? Y a veces los niños crecen ahí, como domésticos. Aún después del seísmo, uno veía en las casas derrumbadas los reste avec viviendo en los restos de las viviendas que aún conservaban algunas partes en pie. En fin, ¿para qué sirven los niños? No se sabe a veces si los niños se preguntan, ¿para qué me trajiste? ¿Para qué me hiciste? Escuchan todo el día, no molestes, quédate quieto, ahora no.
Estamos descansando, no es que estamos cansados, recién llegó, ya salimos, no tenemos tiempo, quédate quieto, no hagas ruido, por favor. ¿Para qué sirven los niños? Los niños dicen, no sirvo para nada, ¿cuál es mi lugar? En fin, ahí los niños, entre grandes y chicos, ven como a veces, en ocasiones, en algunos grupos familiares, pasan a ser del resultado de un amor al rehén de un odio. Cómo pasan a ser altavoces o portavoces de aquello que se diluyó como vínculo amoroso. Cuando estamos así, pensando esto, y para dar lugar al intercambio, quisiera terminar con un par de cosas, de algo que creo que pasa entre grandes y chicos, y a propósito de lo cual el que me dio pie a pensar esto es un psicoanalista inglés llamado Adam Phillips, que hace un señalamiento así como al pasar sobre algo que todos nosotros conocemos, pero sobre lo que ninguno de nosotros había teorizado. Él dice, pone palabras a una evidencia obvia. Dice, cada uno de nosotros como grandes tiene lo que llama, lo que nosotros llamaríamos también, su vida vivida. La vida vivida está hecha de todos los actos, de todos los gestos, de todo lo que pudimos o supimos decidir o lo que se decidió a pesar nuestro, pero que forma parte de nuestra vida. Me mudé, vine, me junté, me separé, en ese momento opté, decidí tal carrera, tal otra, me hice estos amigos, me deshice de estas otras cosas. Nuestras vidas vividas. En simultáneo con nuestras vidas vividas, dice Adam Phillips, que no le importa la simultaneidad, sino la relación entre estas dos paralelas, se construye la vida no vivida. Es decir, ese resto de lo que no hicimos, tuvimos, ni pasamos, porque tuvimos, hicimos y pasamos, la que tenemos. ¿No puedo ser clara en lo que estoy planteando? Y Adam Phillips dice, muchas cosas se juegan en los grandes, según la relación que cada uno de los grandes tenga entre la vida vivida y la vida no vivida. Un niño, un recién nacido, es siempre, casi plenamente, a menos que se lo impidamos, una vida por vivir, una vida a decidir. Por supuesto, quizás esta relación entre vidas vividas y vidas no vividas justifique el modo en que los grandes, a través de sus políticas, perseveran en dividir las vidas. Para unos el mundo, para otros migas. Tal vez por eso algunos grandes estén colocados en la situación de no poder transmitir la palabra, hacer de terapón, hacer de holding, sostener, y entonces lo que hacen, en lugar de institucionalizar al sujeto por vía de la palabra, lo que institucionalizan son lo que llamaba la Escuela de Frankfurt las vidas mutiladas y lo que la sociología clínica llama, en la voz de Eugène Enriquez, las vidas dañadas. En fin, sabemos que las vidas necesitan de una cierta justicia. Así nos lo recordaba Derrida, diciendo que hay justicia sí y solo sí en el momento en que se toman decisiones políticas, se tienen en cuenta a dos fantasmas, a dos ausentes, el fantasma de los que ya no están y el fantasma de los que aún no llegaron. Por supuesto, la presencia, la convocatoria a estos dos fantasmas escasea. Por eso, la justicia de nuestro tiempo no abunda. En todo caso, entre unos y otros, la relación entre nuestras vidas vividas y nuestras vidas no vividas. Entre unos y otros, esta cuestión de preguntarse sobre la institución del sujeto, acá, entre nosotros. Y instituir el sujeto quiere decir poder saldar la deuda de vida institucionalizando la relación con la ley estructurante. Esa que solo tiene 3 artículos no escritos. No se puede matar al otro, no se puede cometer incesto y está prohibido el canibalismo. Por supuesto, en las nuevas formas del capitalismo, esto parece no sostenerse. 1000 formas de matar al otro, entre ellas la humillación y la vergüenza. 1000 formas de violar al otro y violar el tabú del incesto. Y por supuesto, ni que hablar del canibalismo que tiene la forma metafórica de la competitividad. En todo caso, Bueno, es muy fuerte lo que plantea. Yo quisiera remarcar algunas 3 cositas y después les pido que sigamos trabajando entre todos. Una es esta que me parece que yo soy enfático en esto, y ustedes habrán tenido experiencias con docentes que ustedes sentían que solo eran considerados en tanto objeto, mercancía, apellido, número, ¿no? Y la tarea del docente es reconocer al otro, como un sujeto, como un ser humano, tratar de comprenderlo. Me parece que ese es un trabajo muy importante. Uno se constituye como sujeto en tanto el otro es reconocido por un otro. Y no reconocido como una cosa, sino como otro par, como otro igual. Me parece que eso es importante pensarlo. Siempre que estemos con otro,
mirarlo a los ojos, darle lugar, que hacerlo sentir que lo estás escuchando, que le estás entendiendo, que lo estás considerando como un otro. Otra cosa que me parece interesante que plantea y tiene que ver con nuestro rol de los que son, con los que van a ser profesores de educación física, es esta cosa de que pasa mucho ahora, el quédate quieto, pasa mucho en las familias, pasa mucho en las escuelas. Sí, quédate quieto, quédate tranquilo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el televisor, le damos el celular. Por ejemplo, en la familia, estás un pibe de 1 año que ya está con la pantalla y maneja mejor el táctil que yo. Entonces, claro, es muy tranquilizador, te quedó quieto, pero justamente nosotros le debemos decir, movete, hacé cosas. Da lugar, en las escuelas pasa mucho en los recreos, no corras, quédate quieto. Bueno, si un pibe va a estar 8 horas en una escuela y querer que esté en el aula quieto y después vaya al recreo y se quede quieto, nos estamos equivocando. Bueno, porque ¿qué estamos haciendo ahí? Nos molesta el pibe, nos está molestando, no nos estamos permitiendo que crezca y que se mueva, que está en la naturaleza del ser humano y que movernos es lo que nos hace aprender. Y por otro lado, esto de la ley estructurante. O sea, un lugar donde sí, bueno, hay una ley que estructura al sujeto que tiene que ver con algunos mandatos: no matarás, no harás incesto, no al canibalismo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso en nuestra sociedad? Que por ahí pareciera que está muy claro y quizás estamos viendo que no está tan claro como pareciera. Los escucho, las escucho, los escucho. Me gustaría escuchar a los que no hablaron hasta ahora, a todos, pero qué sé yo, para saber cómo lo están pensando, si les cuesta mucho, si no se entiende. Vamos. Profe, yo lo veo del lado cuando dice que el niño viene a salvar al adulto. Más que nada lo veo porque ahora en la actualidad como que se intenta escuchar más al niño que antes. Yo lo veo desde esa parte porque, no sé, como podría decir que soy chica todavía, es como que veo en el interés de los más grandes de querer saber mi opinión o de querer ver cómo yo veo las cosas, cómo me expreso y cómo lo manejo también. Lo he visto porque, no sé, voy a las marchas y todo y mi mamá se preocupa en ver qué hago, en ver cómo, a qué voy, cuáles son mis derechos, cómo los planteo. O sea, yo lo veo que ella intenta, cosa que ponele, a ella no le pasó en su tiempo. Capaz si lo hacía o hacía lo mismo que hacía yo, no lo tomaba de la misma forma. Y aún así ella intenta cambiarlo para que yo me sienta cómoda y tener como un vínculo más cercano a mí. Yo lo veo desde esa parte, como que el niño viene a salvar eso, y depende también del adulto tomar la parte que él le quiere ofrecer. Bien, buenísimo, buenísimo esto que dice Winnicott de la presencia suficientemente buena, ¿sí? O cuando Meri habla de las limitaciones fértiles, las limitaciones fecundas, o sea, la libertad que no es una libertad en la nada, sino que hay leyes estructurantes que podemos consensuar. No matarás, listo, la palabra en el medio. Podemos discutir un montón de cosas, pero nadie va a matar a nadie. O sea, es una ley estructurante. No a la endogamia, no al incesto, no al canibalismo, que es un sentido amplio del canibalismo, no simplemente no te vas a comer un tipo, digamos. Hay muchas maneras de canibalizar. Ella dice, el capitalismo tiene muchas maneras de canibalizar. El ejemplo de Haití es un ejemplo clarísimo de canibalismo. ¿Sí? ¿Qué más? Muy interesante ese aporte. Yo, mientras veíamos el video, pensaba un poco en esa frase de la culpa siempre la tienen los padres. También un poco en sentido amplio, ¿no? En cómo a veces, desde el bien, porque, a ver, en general,
no me gusta hacer generalidades porque siempre que uno generaliza algo excluye y no me gusta, pero es como que está eso, ¿no? De que por ahí desde la protección, desde la experiencia, desde un montón de lugares, ¿no? Te van marcando los adultos el camino y a veces en ese afán por cuidar, yo estoy hablando desde el sentido, bueno, desde ya que hay adultos que capaz no han tenido esa buena intención hacia el niño, pero que tienen en su cuidado, o la indiferencia, pero visto desde algo positivo, ¿no? Y yo siempre me voy a remitir a mi experiencia y con mis padres. Yo tengo una relación con mis viejos excelente, pero que obviamente tuvo todos sus procesos, y yo represento en la familia la oveja negra, calculo que por eso se me acercan los gatos negros. Siempre fui la que puso en cuestión todo lo que me quisieron establecer. Mi mamá me llamaba rebelde sin causa, y para mí no hay nada más insultante para un rebelde que decirle que no tiene causa, porque es peor que te digan que tu causa, que oponerse a tu causa, porque cuando no te reconocen, volvemos al gato sin nombre, dicho sea de paso, ese gatito todavía no tiene nombre, hasta que no sepamos si lo tiene de otro lado, digo, es un no reconocimiento de tu idea y de tu opinión y de tu lugar como otro. Y a veces, ¿no? En esa necesidad de cuidarte, por ejemplo, mi mamá viene de una generación donde el machismo y el estado patriarcal reinó. Y para mi vieja, lo peor que a mí me podía pasar como mujer era ser vista, perdón, lo voy a decir así, como una trolita, porque eran los términos que manejábamos en mi época. Si haces esto, te van a ver como una trola, nadie te va a tomar en serio. Yo me crié con ese mandato, y yo era una persona, y me decía, vos te tenés que morder la lengua y te tenés que callar porque las mujeres son sumisas. O sea, no me decía son sumisas, me decía la mujer tiene que ser callada. Y yo, si hay algo que no tengo, es ser callada. Entonces yo me peleaba mucho con mi mamá por eso. Y yo entiendo que ella lo hizo desde su lugar de protección, pero eso también habilitó, ¿no?, ciertos abusos, abusos desde el lugar del hombre, desde el lugar de los docentes. Yo cuando era chica vi muchos abusos de los docentes, y no hablo, no de abusos directamente sexuales, pero eran abusos, porque era lo que estaba aceptado. El otro día, bueno, ayer dimos una charla en otra materia de la Facu, con la ONG Deportistas por la Paz, capaz alguno de ustedes estuvo, que es una ONG que se dedica a llevar el deporte a las cárceles, a los contextos de encierro. Y mi viejo, mi mamá y mi papá no saben que yo estoy con ellos, porque no lo van a aceptar, o por lo menos por ahora no lo saben. Tengo que ver cómo. Pero sí le conté a mi viejo que habíamos dado esa charla y que. Y no, le digo, ¿y es una ONG que hace esto? Y mi viejo me dice, mirá qué bien, bueno, le dan laburo a los que cometieron delitos, que seguramente te van a decir que quieren trabajar y que quieren salir adelante, y me dice, y después te terminan arruinando, te roban todo, te hacen pelota. Mi papá fue víctima de la inseguridad y le metieron un tiro, y casi se muere. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo lo escuché y le digo, bueno, vos sabés que yo no opino lo mismo que vos. Sí, me dice, ya lo sé. ¿Y qué me pasa con esto? Y un poco, voy a remitirme un poco a lo que dijo Ariel de esto de cuando uno tiene una postura y está muy apasionado y convencido de que eso está bueno, porque yo soy muy apasionada y justamente he pecado muchas veces por mi pasión y porque consideraba que tenía que lograr que el otro entendiera que estaba excluyendo, porque me pasa con mi familia, ¿no? Que digo, pero vos no entendés que esa posición que vos tenés no es así para todos y es injusto. Y hay veces que la gente cree que hay justicia, y por creer que hace justicia, genera injusticia, porque quizás lo que voy a decir es raro, pero para mí falta filosofía. En realidad lo que falta es ponernos en ese lugar del origen, ¿no? De decir, loco, esto que yo pienso, lo empiezo desde un lugar que es justo para mí, y representa justicia, pero quizás la posición del otro también es justicia. Y entonces, los extremos para mí yo lo voy a decir siempre, para mí los extremos son excluyentes, y uno tiene que construir inclusión, y la inclusión está justamente a veces, y lo digo con todo lo que a mí me cuesta, porque yo los escuchaba hablar hoy,
y me muerdo realmente me pasa que quiero decir un montón de cosas y digo, no, pero pará, eso es lo que vos querés decir, pero vos estás parada acá, con esta casa, con tu realidad, que no es la de nadie de los que está acá, del otro lado. Entonces, creo que lo que nos falta es esto, y que tenemos que llevarle a los chicos esto de enseñarles a pensar, obviamente el pensamiento crítico, uno los puede guiar desde el no matarás, del no canibalismo, del no, pero también cuando uno lleva todo eso, nada, tenemos que pensar, tenemos que aguantar y un poco y decir, bueno, está bien, yo viví esto y esto me construyó a mí, y yo quiero hacer el bien, pero esta es mi realidad, y esta es mi manera de hacer el bien, que no necesariamente es la misma manera de todos. Y si pienso en una generación futura, cuando yo incluso doy clases, ¿no? A mí me pasó cuando era más chica, tenía 20 años, recién arrancaba a enseñar y demás, y una vuelta estábamos hipotetizando de cuando tuviéramos hijos, cosa que hoy tengo 34, no tengo hijos, pero eran otras realidades donde uno a los 20 se veía que a esta edad ibas a estar casado con hijos porque fue lo que a mí me construyeron, ¿no? Y yo era gimnasta de alto rendimiento, entonces yo les dije a mis amigos, bueno, si no quieren ser campeones olímpicos de gimnasia, que sean campeones de ajedrez. Y una amiga me mira y me dice, ¿por qué tienen que ser campeones de algo? ¡Wow! Me di una cachetada. Yo dije, yo pensaba que estaba siendo inclusiva, que estaba aceptando que iba a querer a mi hijo, eligiera lo que eligiera, y en realidad no. Y eso me hizo que en realidad mi verdad y mi justicia no era justa, entonces hay que hacer más filosofía, y menos Netflix e Instagram, y medios de comunicación. Sí, con respecto a lo que vos decís, yo creo que hay un filósofo que dice que la primera filosofía es la ética. Y yo creo firmemente en eso. O sea, y la docencia antes que todo es una postura ética. Después podemos hablar de didáctica, de metodologías de enseñanza, pero primero es un posicionamiento ético. En ese sentido, cuando Mérier habla de, bueno, todo modelo pedagógico, dice Mérier en el video que vimos, ya sea explícitamente o implícitamente hay finalidades. Yo estoy pensando en un tipo de sociedad y en un tipo de individuo, ¿sí? La verdad es que en estos momentos estamos viendo una sociedad absolutamente desigual, donde unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco, y en un planeta en el cual todos podríamos comer tranquilamente, hay gente que se muere de hambre, que es inconcebible, y también una sociedad muy individualista, pensado en términos individuales y no pensado en términos de lo común. Es un posicionamiento ético que debería después tener la coherencia en la pedagogía, en los conocimientos y en los medios que utilizo para que eso se pueda traducir en un futuro mejor, digamos. Yo me acuerdo cuando hablabas del machismo y del feminismo, bueno, la educación física, yo no soy profe de historia ahora, no le doy clase de historia, pero tiene una historia de machismo. La educación física es machista, es misógina, es patriarcal. Todavía hoy hay profesores que no quieren dar clases mixtas en el secundario. Y todavía se juega eso. Y entonces ahí hay que deconstruirnos y seguir deconstruyéndonos nosotros. En eso estamos. Bueno, seguimos viendo un poco más, si les parece. Si puedo. Unos y otros se trata de saldar esa deuda, o de enseñar la prohibición, como diría Elías Canetti. Quizás una pregunta para estos tiempos sea la pregunta sobre nuestra dificultad para enseñar o para transmitir la prohibición de matar. Quizás la pregunta es nuestra dificultad para enseñar, para transmitir que hay camas prohibidas, que hay cuerpos que no se tocan, que nadie tiene derecho
agarrárselas con el cuerpo del otro, nunca, ni entre grandes, aún menos entre chicos. Sin embargo, en estos tiempos, la máquina o la fábrica de cadáveres funciona, las fábricas de las vidas mutiladas, aquellas a las que se niega la semejanza, trabaja y produce, la fábrica de impostores no deja de aportar lo suyo en dosis altas de conformistas y resignados. En fin, también, a la vez, hay otros que intentan otras cosas. Quizás los que intentan otras cosas tengan que ver con dos cuestiones. Una cuestión es una cuestión que plantea Kluge, al que vuelvo, que lo dice así: desde el futuro vienen volando hacia nosotros las hordas y escuadras de los que todavía no han nacido. Están desarmados, temen por la devastación de lo que les será legado, exigen que les rindamos cuentas. Exigen que les rindamos cuentas. Habrá algunos que recuerdan que los que están por venir exigirán tal vez que les rindamos cuentas. En fin, en todo caso es así. Entre unos y otros, la necesidad de pensar, de elaborar, de hacerse cargo de esas herencias, de intentar no reproducir la transgresión de la ley estructurante, y la necesidad de tratar de que entre nuestras vidas vividas y nuestras vidas no vividas pasen otras cosas. Podría decir acá fin, pero como dice Murakami en un libro magnífico que les recomiendo que se llama Baila Baila, después de contar su autopresentación, que era algo que los profes siempre le preguntaban y le pedían y que él se sentía mal, dice fin. Sin embargo, las cosas no terminan tan fácilmente. Cuando alguien le pide algo a la vida y quien no lo hace, la vida le exige mucho más. Más datos, más información, le exigen más puntos para poder trazar una imagen clara. Si no, no se obtienen respuestas. Datos insuficientes, respuesta denegada, pulse la tecla de cancelación. Pulso la tecla de cancelación. La pantalla se pone en blanco. Mis compañeros de clase empiezan a lanzarme cosas. Habla más, me piden, háblanos más de ti. El profesor me mira y frunce el ceño. Yo me quedo mudo, petrificado sobre la tarima. Hablaré. Si no, nada podrá empezar. Hablaré todo lo que pueda. Más tarde ya se juzgará si es correcto o no. Muchas gracias. Bueno, me quedé con algo que dijo, de qué esperan los niños de los adultos, y hizo una mención a varias cosas. Y decía esto de que sea un donante de palabras y que sea un proveedor de materia prima identitaria. Más allá de padres e hijos, que es la relación que más nombró, en la escuela también se construyen estas identidades. ¿Qué pasa en las relaciones en donde el niño siente que no es visto, que no es receptor ni de palabras ni de materia prima para generar su identidad o para construirla? Cuando se siente invisible ante la mirada adulta, que no son los padres, son, digamos, los educadores, que es su responsabilidad directa, ¿no? ¿Qué pasa con esa relación que evidentemente no se está dando? ¿Tu nombre de pila es? Solange. Solange, gracias Solange. La intervención de Solange es muy pertinente y muy atinada, y yo quisiera, si ustedes me aguantan unos cachitos, ¿no? Aprovechar para abrir unas cuestiones. Los que trabajan sobre construcciones identitarias, insistiendo sobre el hecho de que uno no nace con una identidad, sino que la identidad es el producto de un trabajo que empieza y termina cuando nos morimos, ¿no? Y en particular pienso en Kammerer. Kammerer dice, el primer material identitario que nos ofrecen los progenitores cuando llegamos es, fíjense lo que dice, ¿no? Es de los antepasados muertos. Podríamos decirlo así: cuando uno llega tan extranjero, ¿no? Tan raro es uno. No habla, no lo entienden, no se sabe muy bien qué va a hacer, a quién se va a parecer. Hacemos todo por volverlo de los nuestros, ¿no? A veces le marcamos el cuerpo. Ustedes saben que hay costumbres que le marcan el cuerpo para garantizarse que es de esta tribu y no de otra, ¿no? Por supuesto, si nosotros fuéramos solo la proyección de los antepasados muertos, se imaginan que estaríamos bastante fritos, ¿no? Sin embargo, Freud había trabajado este punto diciendo que nosotros teníamos en la manera de nombrar, ¿no? Una forma de hacer reaparecer los ancestros, ¿no? Les revenons, los que vuelven, ¿no? Entonces le ponemos el nombre del abuelo, del tío, del tatarabuelo. Es una manera de asegurarse una relación con los antepasados que ya no están. Pero por supuesto es un material identitario que nos marca, que felizmente no suele serlo todo. Digo felizmente porque a veces cargar con un nombre para un niño puede llevarle mucho tiempo en la vida sobreponerle a la manera en que ha sido nombrado y a lo que eso significa del fantasma que representa, ¿no? Seguramente a ustedes no les habrá pasado, pero uno suele saber de alguien al que le pasó, que carga con ese nombre, ¿no? Como que puede tener distintas maneras de decirse, pero que Lázaro condensaría, ¿no? El que resucita, ¿no? Ahora bien, Kammerer dice, más allá de los antepasados muertos están los progenitores, es decir, los que te traen, ¿no? Podríamos decir los del ADN.
Pero en todo caso están los receptores, por llamarlo de alguna manera, que actúan, que ofician a modo, recuerdan Piero Lanier, función materna, función paterna. Entonces, esos son, dice Kammerer, el segundo material identitario que tenemos disponible. Solo que él advierte que desde hace un tiempo, estas camadas de adultos que somos nosotros, por el modo que tenemos de crear lazos sociales, que entre paréntesis pasan por un feo momento, dicen algunos con mucho pudor, el lazo social pasa por un mal momento, ¿no? Nuestro material identitario se ha empobrecido. Es decir, que lo que tenemos para brindarle al otro no es muy consistente, no es muy sólido, no es muy atractivo, ¿no? Es como si nos hubiéramos empobrecido en nuestra propia construcción identitaria. Entonces un niño se da cuenta que esto lo deja como también medio así como desguarecido, necesita más material identitario, porque para poder decir yo, que parece primera persona del singular, ¿no? Como sin los otros, hace falta de muchos otros, ¿no? Entonces, Kammerer dice, bueno, cuando los del núcleo del nicho de crianza no ofrecen suficiente material identitario, los pibes recurren a lo que recurrieron a lo largo de la historia, la madre de la amiga, el padre del vecino, etcétera, etcétera. Solo que, dice, estos forman de la misma parte, la misma camada de adultos igualmente empobrecidos en su material identitario. Resulta. Bueno, ya va a cortar, vamos a entrar de nuevo después. Decirles este tema de, bueno, justamente lo que plantea, esta idea de a veces apareciera que en este mundo posmoderno, podemos llamar, estos pibes aparecen muy solos. Este es el problema de este tiempo, me parece. Por eso hay un sociólogo que dice, se convierten en gestores de incertidumbre. No hay un andamiaje, no hay una estructura de experiencias que les permita anclar ahí. Falta el andamiaje. Están muy solos. Bueno, como dijo Diana, ¿no? Ojo con los extremos. Ojo con la omnipotencia y la sujeción absoluta, y ojo con esto, yo no soy nada para ti, no puedo hacer nada con vos, como dice la Rosa, jugátela solo. Ahí está un poco lo que yo les propongo pensarnos nosotros como pedagogos. Y ahora cuando corta. Nosotros cuando enseñamos una habilidad motora, un contenido de matemática, un contenido de lengua, hay mucho más allá que el contenido en sí mismo. La manera de transmitir, la manera... No vamos a seguir con el video, yo los invito a que lo sigan viendo ustedes. Esta es la parte donde ya terminó la conferencia y empiezan a hacer algunas preguntas los que están mirando. Yo recorté algunas que me parecieron interesantes. Les vuelvo a decir, en el Google Drive está el compacto que hice yo, y en YouTube está todo el video, que es más que interesante. Voy a poner a manera de cierre una poesía que está escrita por Graciela Frigerio, y me parece que como que resume muy bien todo lo que estuvimos viendo, lo que estamos tratando de transmitir. Escuchamos la poesía y después charlamos un poquito y nos vamos. Si es que puedo, sí. Saber pensar al otro sin suplantar el pensamiento del otro. Saber escuchar, observar, esperar el momento oportuno. Callar. Elaborar, tomar la palabra, recibir, alojar, confiar, proponer, invitar, dar tiempo. Ofrecer algo significativo, respetar el rechazo, insistir en la oferta, perseverar en las búsquedas, buscar materiales para hacer andamios, buscar materiales para umbralar, objetos para catectizar, fronteras a deconstruir, proponer ritos de pasaje, dejar partir, eventualmente saber irse, saber renunciar al beneficio secundario, no renunciar a intentar otra cosa, esperar sin desesperar, esperar a intervenir, estudiar, saber dejarse conmover, alterarse sin descriteriarse, sostener equilibrios inestables, preguntarse, estar atento a los afectos,
considerar los efectos. Saber sobre el límite sin volverlo coartada. Saber leer las circunstancias, los detalles, las minucias, lo desconocido. Saber tomar distancia de los discursos políticamente correctos pero inexactos. Saber evitar el conformismo, saber destejer las trampas de la época, hablar diversas lenguas, saber sobre lo que no se quiere saber. Saber que el deseo de saber es registrado ocasionalmente como amenaza. Saber tejer entre saberes. Saber retomar el camino del mundo sin temer ser extranjero. Graciela Frigerio. Bueno, díganme qué les pareció, cómo lo ven. Algo que les surja. Esto vuelvo a decir, ¿no? La epistemofilia, el deseo de saber, el deseo de aprender, me parece que está bastante complicado en estos momentos. O sea, se ha mercantilizado el saber, se ve el saber como una mercancía, como una cosa, y muchas veces no se estudia para aprender, para cambiar, sino simplemente para dar una materia o para tener una carrera y dedicarse, pero olvidándose que todo el proceso, la riqueza del proceso es lo que vale, lo que cuenta, el camino que yo llevo para terminar con un resultado, pero el proceso es lo importante. Me parece que ahí hay un problema tenemos un problema con la mercantilización del mundo, digamos. La mercantil ha invadido todas las esferas de lo humano, entonces, inclusive la educación. Y ahí tenemos un problema. Si no entendemos que la educación no es una mercancía, que el otro no es una mercancía, que aprender es interesante en términos del camino que yo llevo, el proceso que yo llevo, y eso como educador lo digo, no importa tanto el resultado final, o sí importa, pero en función de todo el camino. Los que les gusta el fútbol, por ejemplo, en el fútbol se utiliza mucho esta discusión entre, ¿a vos qué te gusta más, jugar bien o ganar? Y yo siempre digo, esa es una discusión estúpida, porque por supuesto que uno quiere ganar, pero sabe que para ganar, o para tener éxito, para que le vaya bien, tiene que hacer las cosas bien. En la medida que juegue bien, y esto lo digo en forma metafórica, si yo juego bien a cualquier cosa, es probable que mis resultados sean mejores. Pero no es que el resultado se va a dar de manera milagrosa. Por ahí alguna vez se puede dar milagrosa, pero en general es el proceso el que me va a llevar por buen camino. Me parece que son cosas que para seguir pensando. Bueno, ¿cómo andan con el...? Ay, perdón. Sí, dale. No, que ayer estaba hablando con un compañero y me contaba que él había retado a sus alumnos que habían estado jugando un partido porque como tenían más nivel que el otro equipo, los sobraban. Y entonces yo le decía, bueno, es verdad, o sea, los retó y coincidíamos en que la humildad, ¿no? También hace más al deportista que los resultados. Entonces justo estabas comentando esto de si a mí me gusta ganar, yo también compito, ¿no? Entonces a mí me encanta ganar. Pero también uno sabe cuándo ganó porque hizo las cosas bien y cuándo ganó porque simplemente tenía un nivel técnico superior. Y en algún punto las malas actitudes, ¿no?, te hacen un perdedor. Y bueno, desde ya que eso es algo que hay que construir y que muchas veces desde el lado del deporte los entrenadores se olvidan. O sea, hay muchos intereses en el medio, ¿no? Entonces afectan. Y estaba buscando la poesía que vimos recién porque había dicho algunas cosas que me parecían interesantes.
Lo de, espera, no renunciar a intentar otra cosa, que me parece que la vida es un poco eso, ¿no? Es siempre intentar algo diferente, es eso, de salir de la zona de confort y tratar de, porque eso es lo que te abre un poco la cabeza. Siendo docentes constantemente, porque todos los alumnos, siempre va a haber alguien que capaz vos pensás que tenés el mejor método para enseñar algo, y siempre va a haber alguno que te va a decir, capaz no lo entendí, o que no, o no me interesó, y entonces uno tiene que seguir buscando. Y después, lo que decía acá, saber sobre el límite sin volverlo coartada, me hizo bastante ruido, me pareció interesante. Evitar el conformismo. Bueno, nada, me habían hecho ruido lo que decía. A mí me cuesta mucho retener cuando veo videos, entonces yo prefiero leer, por eso la estaba buscando escrita, porque si no, no... Lo que me pasa es que lo retengo un segundo y al segundo siguiente, como siguen hablando, lo mismo me pasa en los restaurantes cuando te dicen lo que van a servirte y te dan todas las opciones a hablar, yo le digo, tráeme el menú porque ya me olvidé lo que me dijiste al principio y no lo puedo comparar. Así que bueno, nada, eso quería comentar, que me hizo ruido varias de las frases para estudiar, para pensar. Sí, Juan. Bueno, a colación de esto que dice Diana, voy a contar algo respecto a lo que se habló la semana pasada, esto de darle valor al proceso de aprendizaje. Bueno, obviamente traté de tocarlo con donde me toca trabajar, y me encontré una respuesta que, bueno, la iba a contar, y usted justo dio el pie también con el ejemplo. En el fútbol cuesta tanto que los nenes entiendan ese proceso, porque cuando terminan de jugar, lo primero que le preguntan es cuánto saliste. Ganaron, perdieron, empataron, y nunca cómo le fue en el sentido de si pudo desarrollar lo que trabajó en la semana, si le quedó algo del partido y demás. Y un nene me responde, porque yo trataba de llegar a esto, ¿no? Y un nene me responde, pero en la escuela es igual. Entonces yo dije, a ver, ¿y qué me dice el nene? Me dice, en la escuela es igual, porque cuando vos tenés una prueba, tu mamá te pregunta, ¿cuánto te sacaste? Y nunca te pregunta, ¿qué aprendiste para ese examen? O ¿qué aprendiste para esa materia? Te pregunta, ¿cuánto te sacaste? Un 9, un 8, un 4, ¿desaprobaste, aprobaste? Y nunca, ¿qué aprendiste? Y me dejó, y estoy hablando de un nene de categoría 2010, edad infantil. Sí, es bien interesante. A mí me pasa, por ejemplo, qué sé yo, con la nota, el número. ¿Qué es el número? ¿Qué representa el número, digamos? Por eso yo digo, bueno, a mí me interesa más darle una devolución que tenga que ver con un intercambio de ideas para ver qué puedo aportar yo a lo que ustedes están construyendo como aprendizaje. El número, en definitiva, es nada más que un número, pero porque a los pibes les pasa lo mismo, vas a llevar y les importa ganar y no les importa más nada, porque hay toda una sociedad que los ha construido así, lo hemos construido así. Yo me he cansado de ir a torneos, y no de alto rendimiento, torneos escolares, en donde hay docentes que se vuelven locos por ganar un torneo, o sea, y vos decís, ¿qué les pasa? Porque, digamos, en un nivel competitivo, bueno, podemos entender que hay ciertos rigores, pero ¿qué pasa ahí? Hay un autor muy interesante que ya de hace mucho que se llama Huizinga, John Huizinga, alemán, que tiene un libro que fue famosísimo en su época que se llama Homo Ludens, y que decía, lo escribe en el 30 y pico el tipo, ¿no? Pero él dice, el problema, él habla del hombre como Homo Ludens, ¿no? Como hombre jugador, como tipo lúdico. ¿Y qué dice? Bueno, el problema ahora es que el deporte ha perdido su tono lúdico, su tono de juego como juego recreativo, creativo, donde está el placer de jugar, lo inútil del juego, el juego tiene que ser inútil, dice, y se ha hecho tan rígido, tan esquematizado, tan ligado al resultado final, que ha perdido el valor cultural que tenía. Entonces, volver al juego, volver a la riqueza de lo lúdico, del juego en sí, de ese placer de jugar, más allá del resultado, de la inutilidad del juego. Me parece que los profes tenemos que pensar mucho en eso y ver cómo lo transmitimos, más allá de que después
nosotros a veces damos un mensaje contracultural, porque muchos dicen, bueno, ¿de qué me está hablando este profe si yo veo que en todas las instancias de mi vida el rendimiento marca todo? Mi mamá me pregunta cuánto me saqué en vez de qué aprendí. El otro me dice cómo saliste, si ganaste o perdiste, y no si te divertiste. Todo eso da un mensaje, genera un cierto andamiaje que me da determinados significados. Bueno, ahí está el posicionamiento ético del docente y cómo se posiciona ante eso y qué mensajes da, aunque sea contracultural, aunque sea sabiendo que va a hacer mucho ruido, que por ahí en algún momento no va a poder ser recibido de la mejor manera. Por ahí, con tiempo y paciencia, esto de que dice Frigerio de sostener la oferta. Yo sostengo la oferta a pesar de que los mensajes de otros lados vienen por otros caminos. Yo sostengo la oferta. Porque estoy convencido, porque tengo esta idea de la finalidad de la educación bien clara. Parece que son todas cosas que nos invitan a pensar. Bueno, con el día de hoy terminamos en la unidad 1. La unidad 2 la vamos a empezar el martes que viene, que va a ser presencial. El martes que viene nos encontramos en la facultad, en el aula 3.2. Igual creo que abajo dice el aula que nos toca, pero creo que es 3.2. Así que nos estaríamos encontrando. Y bueno, no sé cuándo tenían fecha de entrega del trabajo, no me acuerdo. Creo que era mañana. Mañana, ¿no? Bueno. Me parece que era hasta mañana. Traten de ir entregando los que no entregaron y nos vemos el martes que viene, ¿sí? ¿Estamos? Estamos. Nos vemos hasta el martes, nos vemos presencial. Chau, chau. Chau, chau. Chao, chao. Chao, gracias, profe. Buenas semanas. Hasta luego.